noches, qué gusto estar aquí. De favor, acompáñenme en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 18 y 19. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice así el versículo 18: el que pasó por la ceremonia de la circuncisión antes de hacerse cristiano no debe hacer nada al respecto. Y si no estaba circuncidado, no se circuncide. Siguiente versículo: que el cristiano se haya circuncidado o no, no tiene importancia. Lo verdaderamente importante es guardar los mandamientos divinos. Oremos. Señor, te agradecemos por tu presencia, por tu gracia. Sabemos, Señor, que sin tu ayuda nosotros no comprendemos, no asimilamos, porque así es. Todo esto es espiritual y nosotros todavía carecemos de mucha, pero de mucha capacidad. Es más, ni siquiera la tenemos, por eso viene, y por eso la pedimos, porque viene de ti. Así es que te pedimos tu gracia, Señor, para que tu palabra, que es espiritual, o espíritu, entre a nuestro espíritu y así seamos edificados. En Cristo Jesús, gracias, Señor, amén. Bien, continúa la serie Seamos Entendidos. La conferencia de hoy se llama No hay realidad del Evangelio sin practicarlo. No hay realidad del Evangelio sin practicarlo. Le digo una verdad. El Evangelio es como un educador o un instructor que comunica preceptos, normas de conducta, y cuando una persona lo experimenta, le capacita para que, ayudado por la gracia del Señor, exhiba cada uno de ellos. Dicho esto, solamente le amplío un poquito más. Cada enseñanza que sale o brota de aquí de la Escritura únicamente es para instruirnos. Es como si se asistiera a un aula X de educación formal o informal. Usted dice, quiero aprender mecánica para defenderme en la vida. Bueno, ¿ahí qué le dan? ¿Una instrucción? Pero no quiere decir que la escuela lo haga mecánico, por poner un ejemplo así. No, exactamente es igual el Evangelio. El Evangelio es un educador. Quien lo recibe o quien lo escucha, en tanto no lo practique, pues no va a haber ningún resultado de lo que dice la Biblia. Para darme a entender, pondré tres ejemplos a manera y que son testimonios, y de esa manera espero en Dios poderme darme a entender. Inicio con el primero. Si me acompaña ahora, por favor, en su Biblia a Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 28. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 28. Yo leeré la versión Nueva Biblia Viva. Inicio en el verso 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen corderos del rebaño, uno por cada familia, según el número de personas que la componen, y maten el cordero para que celebren la Pascua. Recojan la sangre del cordero en una vasija, tomen una rama de hisopo, mójenla en la sangre y unten la sangre en los postes de la puerta y el travesaño. Que nadie salga de su casa en toda la noche. El Señor pasará por Egipto y dará muerte a los egipcios, pero cuando vea la sangre sobre el travesaño de la puerta y sobre los postes, pasará de largo y no permitirá que el destructor entre a matar a sus hijos. Recuerden, esta es una ley permanente para ustedes y para sus descendientes, cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, y estén celebrando la Pascua. Y sus hijos les pregunten: ¿qué significa esto? ¿Qué ceremonia es esta? Ustedes le responderán: es la celebración del paso del Señor, porque pasó de largo por los hogares del pueblo de Israel cuando mató a los egipcios. Pasó de largo por nuestras casas y no entró a destruirnos. Y todos los israelitas inclinaron la cabeza y adoraron. Finalmente, verso 28, e hicieron lo que el Señor les había ordenado por medio de Moisés y de Aarón. Aquí estamos leyendo la porción donde Moisés está dando una instrucción a los israelitas que previamente él ya lo había recibido en los versículos 3 al 20. Porque en los versos 3 al 20 de Éxodo 12, Dios le dijo a Moisés que hiciera esto. ¿Qué? Lo que les comunicó Moisés, que tomaran un cordero por familia, si la familia era pequeña, que se unieran con otra.
les dio características del cordero, que tenía que ser joven o de 1 año, con otras características más, que lo tenían que sacrificar para que a través de la sangre que obtuvieran de este corderito, esa sangre la pudieran poner en las partes frontales de ambos lados, y también ahí Dios le dice a Moisés de qué manera se tenían que vestir, y otras instrucciones más que da Moisés ahí. Y en el versículo 28 de lo que ya leímos ahorita, después de que Moisés dio esta instrucción a todos los israelitas, ahí dice que ellos obedecieron. Es decir, como Dios les dijo, así lo hicieron. Una familia pequeña se unió a otra familia pequeña, tomaron un cordero, ya les dijo cómo lo iban a cocer, no era como ellos quisieran, que lo iban a cocinar, y todas las instrucciones que dio el Señor a través de Moisés, da a entender el versículo 28, que los israelitas lo pusieron en obra. El punto aquí es, ¿cuál fue el beneficio? Porque una cosa es la instrucción y otra cosa es la puesta en práctica. Los israelitas, al ponerlo en práctica, ¿cuál fue el beneficio? Bien fácil, que Dios los protegió de este castigo, que Dios evitó que los primogénitos de los israelitas, fuesen varones, fuesen mujeres, perdieran la vida, además de los animales, de los israelitas. A partir de aquí, de lo que vengo comentando, de lo que ya leímos, le voy a decir la siguiente verdad. Toda enseñanza bien trazada, de acuerdo a las escrituras que escuchemos, o todo estudio bíblico que por la gracia de Dios usted y yo desarrollemos, o toda instrucción bíblica que tú y yo recibamos para desarrollar nuestro llamado en el ministerio, si no se traduce en acción, nada de lo que escuchamos, nada de lo que estudiamos será real en nuestras vidas. ¿Qué sucede con un grupo de personas que asiste a una iglesia cristiana y que recibe X instrucción? ¿Qué sucede con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los papás, los de tercera edad, que escuchan una enseñanza que es bíblica, que está sustentada en la Biblia, que la respalda Dios? Pero ese grupo de personas no lo pone en obra. Entonces lo que se enseña, pues no va a haber ningún resultado. Si te recuerda, hace poco Dios nos estuvo enseñando a los papás y a las mamás. Pero si de toda esa instrucción que recibimos papás y mamás, no hicimos nada con ella, con nuestros hijos, hijas, ¿usted cree que va a haber un cambio en esa relación familiar? ¿Usted cree que va a haber un cambio en sus hijos o hijas? Le digo la respuesta, no hay ningún cambio. ¿Con qué intención, con qué propósito Dios nos dio esa serie a papá y a mamá? Por hablar de nosotros, los papás y mamás. Pues que si teníamos actitudes, algunas cosas que hacíamos, pero que no estaba pegado a la Biblia. Dios claramente nos dijo qué teníamos que hacer, pero si no lo ponemos por obra, créame, no va a pasar nada. Nada. Y por eso esta enseñanza la he titulado por su contenido, que no hay realidad del evangelio sin practicarlo. Y lo mismo es con jóvenes. A nuestros amados jóvenes, que ya este sábado siguiente a la reunión, no sé cuántas enseñanzas se han impartido acerca de prudencia. Pero si un joven escuchó 5 o 6 enseñanzas acerca de la prudencia, pero solamente lo escuchó y no lo practicó, el joven, la joven, con todo respeto, ¿cómo continúa en su conducta? ¿Como prudente o como imprudente? Continúa en las mismas. ¿Cómo es un joven que ya tiene ingresos? Hay jóvenes de 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, que a veces tienen ingresos altos. Cuando hablo de ingresos es dinero, ¿eh? Y cuando este joven no es prudente, ¿qué hace con ese dinero? Ustedes tienen más ilustraciones que yo, más pueden decir más cosas que su servidor, ¿o me equivoco? Un joven le llega un billete de 50,000 pesos y ve un celular iPhone 25 y cuesta 50,000, dice, ya tengo el dinero para mi iPhone. Pregunto a los que ya pintamos canas, ¿está tomando una decisión prudente? ¿Me estoy dando a entender?
Todos somos imprudentes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Mire, las canas no hacen la diferencia si no ponemos en práctica la palabra. No hace diferencia. ¿Para qué cree que Dios nos da sus preceptos? Para que seamos sabios, para que tomemos decisiones equitativas, para que nos vaya bien. Pero repito, si solamente escuchamos pero no hacemos, pues ahora sí que no habrá ningún cambio, créame, ninguno. Una iglesia cristiana donde es notorio o notoria aquellas personas de las edades que sean, eso es lo de menos, aquellos varones, mujeres, sin importar sus edades, pero que están viviendo el evangelio, créame, en esas personas es notorio el cambio. Es fácil deducir que esa persona está viviendo el evangelio, pero cuando no lo es, imposible. Yo me acuerdo que le di a los jóvenes una enseñanza, espero no se ofendan, acerca de todos los productos que hoy consumen y que al paso del tiempo producen todo tipo de enfermedades, diabetes, presión alta, diversos tipos de cáncer, destruyen muchos órganos de la mayoría de los alimentos que hoy se comen. A ver, si entramos los papás, las mamás, sobre todo aquellos que ya tenemos dieta, a esos lugares de autoservicio, no voy a decir los nombres, pues usted ya lo sabe, ¿verdad? Unos son con letras rojas, otros con letras verdes. ¿Y qué encontramos? Yo se lo digo, yo he entrado a muchos lugares con urgencia de comprar algún alimento y lo único que veo son harinas, azúcares, grasa, diversificado en diversos productos, aún en bebidas. ¿Qué hago yo? Entro ahí y salgo sin nada. Hasta las cajeras me dicen, ¿no va a comprar nada? No, es que no encontré lo que busco. Pero sin ofenderlos, entra un adolescente, entra un joven, no hombre, agarra esas bolsitas crujientes, rojas, entre más picante mejor, toma una bebida de esas que traen azúcar, como 1000 kilos por cada botella de 300 mililitros, entra ahí, barre con todo. ¿Qué le está originando a ese joven esos alimentos? Se van a desatar en él diversas enfermedades, yo sé lo que le digo. Yo quiero decirle, iglesia, con todo cariño y respeto, lo que estoy mencionando ahorita es simplemente para despertarlo, para decirle, mire, lo que se le predica en esta congregación por lo menos está pegado a la Biblia. Lo que dice la Biblia es para nuestro bien, pero si no lo practicamos, ningún beneficio que dice la Biblia lo vamos a obtener. Le dije que íbamos a mencionar 3 testimonios. Vayamos ahora, por favor, a Génesis capítulo 6, versículos 5 al versículo 8, y después versículos 13 al 22. Génesis 6, 5 al 8 y 13 al 22. Todos mis comentarios que hice anteriormente fue en base a lo que leímos acerca de lo que Moisés le dijo a Israel y que Israel lo puso en práctica. Ahora vamos a ver algo diferente. Génesis 6, versículos 5 al 8 y 13 al 22. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: barreré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos y a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Versículo 13, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes, porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño: 135 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie, de todos los animales, para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra.
2 de cada especie de aves, y de cada especie animal, y de cada especie de criatura que se arrastra por el suelo vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Verso 22, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Número 1, ¿cuánto tiempo se llevó Noé construir el barco? ¿Lo ha investigado? Construir el barco se llevó Noé cerca de 100 años. ¿Cuántos? Cerca de 100 años. Si tú o yo fuésemos Noé y nos dice, vas a construir un barco, le hubiéramos preguntado a Dios, ¿y por qué? ¿Preguntó Noé? No, ¿verdad? Y Dios le dijo, tienes que construir el barco porque viene un diluvio. Ahí viene la otra cuestión. Antes de Noé no llovía, o antes del diluvio no llovía. De acuerdo a Génesis 2, si no me equivoco, solamente brotaba un vapor de la tierra, y con ese vapor se podía cultivar todo lo que tuvieran que cultivar, el tipo de cultivo que fuese. No llovía. Pregunto, ¿Noé lo cuestionó? Cuando dijo, voy a terminar con toda la gente, dijo, ¿pero por qué, Señor? Vea la gran importancia que hay cuando usted y yo estamos atentos, estamos con un corazón dócil, humillado ante Dios, estamos recibiendo de Dios lo que Él diga. Cuando hay gente así como Noé, porque aquí el justo era Noé, no era su esposa, no eran sus hijos, era Noé. Vea la bendición papá, vea la bendición mamá. Donde hay un padre y una madre justos, nuestros hijos e hijas son bendecidos. Si no se había dado cuenta, así es la cosa. Hay veces que los hijos y las hijas ni cuenta se dan porque son tan bendecidos. Pero es porque tienen un papá o tienen una mamá o ambos que son justos. Pero aquí lo que estoy comentando es porque no fue una tarea fácil para Noé. A ver, espero me haya seguido con atención, pero si me fue siguiendo con atención, lo largo de ese barco era más, ¿cómo decirlo? Más grande que un estadio de fútbol. No sé si usted ha estado en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Yo sí he estado ahí. Hasta parece que se va uno a caer. Está uno así como en el vacío de tan grande que es el estadio ese. Bueno, por todo lo que he comentado aquí y que le voy a seguir comentando, Noé era un hombre, era el único, por lo que de entender aquí, en Génesis 6:8, que él verdaderamente respetaba a Dios. Entonces, por ello mismo, fue el único que Dios se erigió y le dijo que construyera este barquito. Imagínense usted las medidas, todo lo que iba a construir de los departamentos, más todas las especies de animales que iba a introducir al barco, más todos los alimentos. Si me fue siguiendo con atención, Dios le dijo a a Noé, que le pusiera brea. En alguna ocasión me preguntó alguien, bueno, ¿y para qué le pusieron eso? Bueno, el barquito adentro iba a ir lleno de animales. Una de las cualidades de la brea es que extrae los malos olores. La brea por fuera, ¿para qué era? Para que no se metiera el agua. Pero en fin, le estoy tratando de ilustrar en lo más posible que todo lo que Dios le mandó a Noé no era nada sencillo. Y quiero decirle algo más. Durante 100 años, Noé le estuvo advirtiendo a esta gente que venía un diluvio. Fíjense bien, durante 100 años le estuvo predicando, por decirlo así, el evangelio a esta gente que venía un diluvio. Y si usted dice, ¿dónde dice? En 2 de Pedro capítulo 2 verso 5, 2 de Pedro capítulo 2 verso 5, en la parte B, leo la versión Nueva Traducción Viviente. 2 de Pedro 2:5, parte B, Nueva Traducción Viviente, dice, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. O sea, Dios es justo. Y Dios usó a un justo para predicarle a esa gente 100 años. Viene un diluvio.
¿Cuántas veces hemos escuchado usted y yo que el pecado destruye? No sé cuántas veces lo ha escuchado usted, yo un montón de veces. Y que nos han dicho, evita el pecado, la única manera es de que creas en Jesús, que te crucifiques con Jesús, que dejes vivir la vida de Jesús en tu vida. Y a veces nos han predicado 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y siempre hay un grupo de personas que generalmente algunos asisten a la iglesia cristiana, pero no prestan atención. Y otros simple y sencillamente oyen, pero así nada más. Repito, todos los comentarios que estoy haciendo es por lo que hoy el Señor me puso a enseñarles a ustedes en esta congregación. Que si nosotros no ponemos en acción lo que Dios nos va enseñando, entonces no esperemos ninguna realidad, tanto de lo que sucede al poner un precepto en práctica, como de una promesa. Le sigo enseñando. Aparte de Noé y su familia, nadie creyó en el mensaje de Dios. Nadie creyó en el mensaje de Dios que dio a través de él. Usted lo puede leer ahí en Génesis 7, 17 al 24. Génesis 7, 17 al 24. Cómo murieron, pues prácticamente todos los seres humanos que vivían ahí. Pero también murieron todo tipo de animales. Porque las aguas subieron más alto que la montaña más alta. No sé si me voy a entender. Por eso le di la cita, ahí lo puede leer. El nivel del agua subió más o menos 6 metros arriba de la montaña más alta. Por ahí dicen que el monte Everest es el más alto del mundo. Bueno, ¿y se imagina usted 6 metros? No, pues los chaparritos al primer 1,5 metros se estaban ahogando. Y los más altos, por más que se estiraran, y no había ni dónde. El asunto es que murieron todos debido a que no creyeron el mensaje. Y ahora le digo algo más. Dios le dio en este tiempo a los seres humanos de esta época 120 años de vida para que se arrepintieran. O sea, fíjese bien, Noé más o menos fueron 100 años en construir el arca. Pues Dios les dio 20 años más para que se arrepintieran. ¿Y qué cree que hicieron? No se arrepintieron. Eso lo dice Génesis 6:3. Génesis 6:3, donde dice que Dios les dio 120 años para que se arrepintieran. Pregunto, de todas las conferencias de arrepentimiento que se han impartido por la gracia de Dios en esta congregación, de todas las enseñanzas desde diferentes ángulos del arrepentimiento que Dios nos ha predicado, ¿nosotros lo estamos poniendo en obra? Ahí tenemos que examinarnos. ¿Estoy poniendo en obra el arrepentimiento? Porque Dios ha sido muy bueno en esta congregación. Y cada serie de arrepentimiento, de todas las aristas, no sé cómo decirle, de todos los ángulos enseña Dios del arrepentimiento. Porque Dios sabe que el arrepentimiento es crucial para que una persona crea en Él. Pero si solo lo hemos oído, si solamente hemos dicho, ay, gracias, gracias, pastor, por esas enseñanzas, cómo me bendicen, pero solo es de labios, pero no lo practicamos. ¿Qué va a suceder con nosotros al final del tiempo? Pues simplemente cuando estemos cerca del Señor, como lo vamos a leer un poquito más adelante, el Señor va a decir, hacedor de maldad, hazte a un lado, no te conozco. Es muy importante, amada iglesia, reaccionar cuando todavía nuestro amado Señor Jesús no regresa. Desde luego no faltan, ¿verdad? Aquellos que quieren como sobresalir o quieren como decir a muchas iglesias cristianas, tu pastor no sabe cuándo Jesús va a regresar, pero yo sí. Y un joven de esta congregación me mandó una foto de no sé quién es, porque ni siquiera lo abrí, pero ahí dice, el 18 de septiembre es el arrebatamiento. Así es que ya lo sabe, hermano. ¿Cuándo es 18 de septiembre? Así es que ya sabe. Si se despierta mañana, ay Señor, no me fui. Ni modos, para el susto coma un bolillo, dicen por ahí. Iglesia, ¿a quién le vamos a creer? Ahorita lo vamos a ver.
Pero ¿sabe por qué vive así mucha gente que va a las iglesias cristianas? Porque ni siquiera presta atención cuando se le predica, mucho menos busca al Señor aquí en la Escritura. Este joven que me insistía y me insistía, pero es que dice, sí, pero la Biblia dice otra cosa. O sea, nadie te puede decir cuándo regresa Jesús. Y además le dije, eso no es nuevo, ¿eh? Desde 1800 vienen diciendo, tal fecha viene, tal fecha viene. El siglo pasado, tal fecha viene. ¿A qué se debe todo eso en personas que asisten a una iglesia cristiana? Pues que o no prestan atención, repito, cuando se congregan, no abren su Biblia, no sé, algo de todo eso hay. Pero vuelvo a decirles lo siguiente: cuando un ser humano de una o de otra manera se entera del contenido del Evangelio de Dios, y en ese momento Dios por su gracia envía al Espíritu Santo para redarguirlo, eso dice San Juan 16:8, y cuando ese ser humano, en vez que se abra, en vez que se aperture, en vez que sea receptivo a la obra del Espíritu Santo, se opone al argumento del Espíritu Santo para convencerlo de su vida de pecado, ¿qué cree que sucede con el Espíritu Santo? Que lo manda Dios, pues se va y lo abandona. Esto es cuando estamos en la congregación. Hay personas con las cuales yo he hablado de manera así cerca. Su servidor habla del Evangelio en cuanto me dan una oportunidad con quien sea. A mí en este pueblo más de 5 o 6 personas me han hecho el favor de cortarme el cabello, y una mujer por ahí me cortaba el cabello en un tiempo, y ella me preguntaba del Evangelio y yo le respondía a sus preguntas, y cuando le respondía a sus preguntas yo la miraba a ella y estaba como pálida, o sea, era de piel blanca y se ponía así como cera su cara, y al final me decía, usted dice cosas que me ponen a temblar, usted dice cosas que me dejan pensando, usted dice cosas que digo, a ver, ¿quién estaba haciendo ese trabajo, yo o el Espíritu Santo? Por eso lo estoy mencionando. Entonces, cuando una persona, ya sea, no sé, en la calle, en un trabajo, no necesariamente en la congregación, se entera de algo, de lo que dice el Evangelio de Dios, y en ese instante Dios en su misericordia, gracia, envía el Espíritu Santo para redarguirlo. Y cuando esa persona es redarguida, es decir, el Espíritu Santo usa un argumento para convencerlo que es un pecador, pecadora, pero esta persona resiste, se opone, ¿qué cree que hace el Espíritu Santo? Se va. Porque Dios no pelea con nadie, Dios no obliga a nadie, pero en su misericordia envía el Espíritu Santo para que esa persona reaccione, esa persona se doble, esa persona caiga de rodillas, no físicamente, de rodillas, es rindiendo su voluntad a Dios, la palabra de Dios, y le diga, Señor, yo sí quiero de eso, necesito tu gracia. Yo quiero decirte, amigo, amiga, el obtener conocimiento bíblico, ya sea asistiendo a una iglesia cristiana, no sé, abriendo tu tablet o prendiendo tu televisor y ahí escuchas a predicadores, etcétera, etcétera. El obtener conocimiento bíblico por diversos medios, únicamente por escucharlo, no te da ningún beneficio. Te lo vuelvo a decir, el obtener conocimiento bíblico por los medios que sean, únicamente por escucharlo, no te da ningún beneficio. Cuando tu servidor estaba de gerente en una de las empresas que dirigí en Guadalajara, en una ocasión fue no voy a decir de quién, pero de una denominación religiosa muy conocida, no solo del país, de fuera del país, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy asistiendo a mi escuela bíblica de mi religión. Ay, le dije, qué bueno, te felicito, porque yo también estoy en la escuela bíblica. Entonces yo estaba yendo a un colegio bíblico en Guadalajara. Le dije, qué bueno. No, hombre, eso te va a ayudar mucho para que crezcas espiritualmente. Me dice, no, yo no quiero de eso que estás diciendo. Yo quiero que me enseñen para defenderme de las otras religiones, para saber cómo contestar. Yo le dije, oye, te estás jugando la vida eterna en la tierra y tú vas a tu escuela bíblica para defenderte de las otras religiones. Vea cómo es las diversas maneras de responder de diversos seres humanos, etcétera, etcétera, a Dios.
Te leo dos textos aquí, conforme a lo que voy enseñando. Santiago 1:22, la parte A. Santiago 1:22, la parte A. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Te leo otro texto, Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos capítulo 2, verso 13, Nueva Traducción Viviente. Pues el simple acto de escuchar la ley nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Repito, sin accionar, sin actuar, sin hacer, sin llevar a la práctica lo que Dios nos enseña, no tiene ningún beneficio para nadie. Ninguno. No hay. Imagínense un matrimonio donde él y ella tienen diversos conflictos por sus personalidades. Imagínense. Donde un matrimonio por sus personalidades tienen diferentes conflictos. Y la Biblia le enseña a la esposa que debe respetar a su marido, que debe someterse a su marido. Y bueno, un montón de enseñanzas más. Pero la señora escucha, pero dice, no, respetar a este no. Y menos someterme. ¿Se soluciona el problema matrimonial? El esposo le dice que la ame, que le sea fiel, que la trate bien. ¿Así es como es esta? No. Iglesia, amigos, cuando no hay práctica del Evangelio, ninguna enseñanza nos va a traer beneficios. Ninguna conferencia nos va a traer beneficios. Sigo enseñándote para ayudarte, amigo, hijo, hija de Dios. Hago la siguiente pregunta. ¿Tus ideas, tus intereses, tus deseos, tus sentimientos son llevados de continuo a hacer el mal? Esa es una pregunta. Aquí mismo te hago otra pregunta. O en pocas ocasiones en que eres llevado a hacer el mal, de inmediato echas mano de las Escrituras y pides ayuda a Dios y pones por obra lo que el Señor ya estableció. Aquí te hice dos preguntas. Si no me di a entender, te la vuelvo a hacer. Tus ideas, tus intereses, tus deseos, tus sentimientos son llevados de continuo a hacer el mal. Ahí, chequémonos. O en pocas ocasiones eres llevado a hacer el mal, pero de inmediato echas mano de las Escrituras y pides ayuda a Dios y pones por obra lo que estableció el Señor. Si tu respuesta sí es a la primera, te tengo malas noticias. Usted no pone en práctica nada del Evangelio. Usted no vive el Evangelio. No lo vive. Le estoy siendo honesto, para ayudarle. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es cristiana? El que es tentado a hacer algo mal, pero de inmediato. Puede ser un pensamiento, un sentimiento, un plan, algo egoísta, etcétera, etcétera, pero de inmediato el hombre o la mujer cristiano o cristiana, ¿qué hace? Le dice, no, esto no lo permito. Es más, Señor, perdóname por haber permitido que subiera esta idea a mi mente. Señor, perdóname por haber permitido que sentimentalmente, emocionalmente tenga este afecto, este sentimiento negativo. Y en ese momento he hecho para atrás todo, he hecho mano de la Escritura, el texto que compete ahí, y pido gracia a Dios. Y cambio mi plan, cambio mi sentir, cambio mi afectividad, cambio mi voluntad. ¿Estoy dándome a entender así? Y es para ayudarte conforme al tema. Miren, amada iglesia, es cierto que Jesús ya viene. Sí, es cierto. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Es cierto. Entonces, ¿Jesús qué está haciendo? Más bien el Padre, no Jesús. El Padre, ¿qué está haciendo contigo y conmigo? Danos otro chancecito, danos otro tiempito. ¿De qué? Que nos arrepintamos. Porque el cristianismo de hoy, tristemente, cuando digo cristianismo es el estilo de vida cristiano, tristemente se aparenta en mucha gente. Es externo, pero no es real. Si usted me pregunta, ¿cómo yo sé, hermano, cómo yo sé, Arturo, que mi cristianismo es real? Por lo que usted trae dentro, yo traigo dentro. Si usted trae dentro el evangelio, usted es cristiano. Si usted no trae dentro de usted el evangelio, usted no es cristiano. Y como dijo Jesús de los religiosos, por sus frutos los conocerán. Porque lo que traemos adentro lo manifestamos tarde o temprano. Sale porque sale. Entonces, para ayudarle,
Usted necesita examinarse. Hay personas que vienen a la iglesia cristiana solamente cuando tienen un conflicto grave. Y están un tiempo así, no sé, 2 meses, 1 año, pero se resuelve el problema, adiós. Ahí examínese. ¿Cuáles son sus motivaciones de venir a la congregación? ¿Cuáles son sus motivaciones de querer ser cristiano? Durante mis años de cristiano me he encontrado con gente con diferentes intereses. El venir aquí a la congregación porque dicen, no, aquí siempre vienen gentes que tienen dinero. Entonces de alguna manera me voy a acercar a ellos, voy a hacer amistad con ellos y voy a obtener algo de ellos. Les digo porque los he detectado, incluso a algunos les hemos dicho, mira, ya nos dimos cuenta que tú lo único que vienes es a sacarle el dinero a los hermanos. Si vas a venir, si sigues viniendo así, por favor ya no vengas. Me duele en mi corazón, pero ya no vengas. He hablado con personas que tienen desviaciones sexuales fuertes, aquí en esta congregación. Y después de darles un tiempo, 6 meses, 7 meses, yo hablo con esas personas, les digo, espérame, ¿vienes por Cristo o vienes a conseguir un hombre o vienes a conseguir una mujer para tus perversiones? Y ya no saben qué hacer y se van. Y a mí me duele que se vayan. ¿Y por qué me duele? Porque no quieren nada de Cristo. No quieren nada de Dios. Tenemos que examinarnos, varones, mujeres. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Les prometí 3 testimonios, leo el tercero, Mateo 25, versículos 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículos 1 al versículo 13. Leo la versión, traducción lenguaje actual. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucede en una boda. Esta es una parábola, por eso dice así, Jesús enseñando. Cuando ya era noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Versículo 13, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De su segunda venida. Hay gente que viene a la iglesia cristiana. Imagínense los años que llevo yo en Cristo. En Guadalajara, a muchísima gente, Dios me dio gracia para discipularlo. Y me acuerdo de unos investigadores de un nivel muy alto, de la Secretaría de Educación Pública. Imagínense nada más el nivel tan alto de estos investigadores. Ellos formaban parte del equipo de los que hacían los libros de texto de primaria año tras año. ¿Tienen idea de qué nivel eran? ¿O no? Ellos hacían o eran parte del equipo de los que redactaban y después imprimían libros de texto de primaria en todo el país. Yo le doy gracias. No, yo cuando traigo a mi mente a dónde me ha llevado Dios, yo digo, wow, Señor, qué confianzota me has tenido. A ambos, porque era un matrimonio, les compartí el evangelio por una situación física, porque su hija de 12 años, en aquel tiempo, cuando yo les compartí el evangelio, era escaso que un adolescente tuviera diabetes mellitus, que es la que mata.
Entonces, como siempre les hablaba del Señor a ambos, porque ellos eran investigadores, y yo por mi trabajo de proveerles textos de un nivel muy alto, tenía yo amistad con ellos. Entonces, cuando su hija le detectaron diabetes mellitus a los 12 años, me dijo: por favor, Arturo, ore por mi hija, usted nos ha hablado de milagros y sabemos que solamente un milagro va a salvar a mi hija. Cuando yo fui a orar por la niña, no me acuerdo si eran 35 o 40 inyecciones de insulina diarias, ¿Tiene idea de lo que es eso? No creo si eran 35, 40 inyecciones de insulina. La niña ya estaba harta. Ya no sabía ni por dónde meterle la insulina. Cuando les presenté el evangelio en su casa, oré por ella, Dios quiso. De golpe le bajó a una inyección diaria. Se quedaron con el ojo cuadrado los investigadores. Lo llevaron con su nefrólogo y el nefrólogo estaba sacado de onda. Nefrólogo es, ¿verdad? Si no es nefrólogo, por ahí va el nombre. Pero son los que atienden esos casos. El punto es que el médico les decía: no, eso es pasajero, pero su hija se va a poner más grave. Y yo les decía: ¿a quién le creen ustedes? ¿Al médico, con todo respeto, o a Dios? El asunto es que la niña sanó, hermanos. A base de esa sanidad, ambos me dijeron: llévenos a su iglesia, es muy común. Bueno, yo estaba en Guadalajara, los llevé a casa de oración en Guadalajara, con nuestro pastor Chuy, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a predicar del arrebatamiento, y ¿qué creen que me decía el maestro? Ay, Arturo, ya que venga Jesús, ya estoy harto de esto. Le dije: yo también, y todos los cristianos. Pero el Señor dice que le va a dar chance a algunos, por si se arrepiente todavía. Pero es que ya quiero que venga. Bueno, en eso el Señor me manda a trabajar aquí a Ocotlán. Ya no supe más de ellos. Al año y medio me habla su esposo y me dice: don Arturo, ¿puede venir a hablar con mi esposo? Le dije: ay, pues deje ver si puedo, porque en Ocotlán tengo mucho trabajo. Venga, por favor. Bueno, ahí me fui un sábado, al mediodía. Ellos viven allá por Trompo Mágico, si conoce a alguien ese lugar. El asunto es que llegué a su casa y la señora estaba llorando y él con una expresión en su rostro de dureza. Y yo dije: ah, caray, ¿qué pasó? Entonces ya les dije: ¿en qué les puedo servir, maestros? Y ella me dice: ¿que le diga a él? No, si yo no tengo nada que decir, dile tú. Bueno, el asunto es que este maestro se había relacionado íntimamente con una joven. Entonces ella le decía: oye, deja a la mujer, aunque ya me engañaste, yo te perdono, yo no quiero perder al padre de mis hijos. Imagínense, ya tenían hijos en licenciatura. Yo no quiero perder. Y yo le decía: maestro, para encontrarse una esposa así está. Mire, la agravió, pisoteó su nombre y lo perdonó. Pues yo no dejo a esa mujer porque la amo. Pregunto: ¿ese maestro era cristiano? Pregunto: ¿ese maestro era cristiano? Una cosa es caer y te arrepientes y te levantas. Pero otra cosa es quedar ensartado en el pecado y ya no salir de ahí. Es más, la maestra me siguió hablando y me dijo: ¿sabe qué? Mi marido no la quiere dejar. Todo este comentario luego, ¿por qué? Por lo que dijo aquí Jesús. Esta es una parábola, esto no es real. Esta es una historia ficticia, pero que enseña una verdad. Esto de las mujeres, como aquí dice, muchachas responsables y muchachas descuidadas. En la Reina Valera dice prudentes e imprudentes. Pero yo quiero decirle algo, amada iglesia: usted y yo necesitamos examinarnos. ¿De qué grupo somos? ¿De las descuidadas o de las responsables? Le enseño algo de esta parábola. Nuestro Señor Jesucristo, a través de esta parábola, nos revela o nos descubre quiénes sí irán con Él cuando retorne a la tierra y quiénes se quedarán. Repito, nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola nos revela, nos descubre quiénes irán con Él cuando retorne a la tierra y quiénes se quedarán. Las descuidadas o insensatas, como dice la Reina Valera, reciben instrucción bíblica sana, como le hablaba de este maestro, o conforme a la voluntad de Dios, pero solo la escuchan. Se lo vuelvo a decir: las descuidadas o insensatas reciben instrucción bíblica sana o conforme a la voluntad de Dios, pero solo la escuchan.
Por consecuencia, tanto las escrituras del Señor como el Espíritu Santo, para que sean pastoreadas, de acuerdo a 2 Timoteo 3, 16, 17, 2 Timoteo 3, 16, 17, Romanos 8, 14, Romanos 8, 14, en ellas no están, en estas personas no son habitadas en su ser interior, ni por la Escritura, ni por el Espíritu Santo. No son. Ahí tenemos que examinarnos. Cuando usted tiene una dificultad, ¿qué brota de usted? ¿Sus argumentos, sus ideas o los argumentos de Dios? Cuando yo tengo una dificultad, lo primero que hago es ir a Dios. Cuando yo tengo que tomar decisiones, lo primero que hago es ir a Dios. Cuando alguien me dice, oiga pastor, ¿puede orientarme en esto? Lo primero que hago es ir a Dios. Espero ser claro con lo que estoy enseñando ahorita. Entonces, una persona que es así, como estas muchachas descuidadas o insensatas, como dice la Reina Valera, pues definitivamente de Dios no hay nada, nada. Por lo que dice ahí Mateo 25, 1 al 12, que ya lo leí. Estas personas, ¿quiénes? Las descuidadas. Han escuchado que Jesús vendrá por su iglesia. Y eso lo describe, si lo quiere anotar, Mateo 24, 27 y 30. Mateo 24, 27 y 30. En estos dos textos dice que todo ojo le verá. En los versos 40, 41 de Mateo 24 habla del arrebatamiento. Dice que uno estará en el campo, se lo llevará, y otro se quedará. Que una estará en el molino ahí moliendo su maíz para hacer las tortillas, y una recogerá y otra se quedará. Ahí habla del arrebatamiento. Y otros textos bíblicos que hablan del arrebatamiento es 1 Corintios 15, 52, 1 Corintios 15, 52, 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Repito, estas personas han escuchado estos textos, los han oído, se han expuesto, pero ahí le voy, pero no lo han aceptado por fe. ¿Pero qué? No lo han aceptado por fe en su voluntad. Y al no recibir estas verdades en su corazón, en estas personas no hay expectación de que Jesús volverá. ¿No hay qué? Expectación de que Jesús volverá. Por consecuencia, continúan viviendo en sus pecados. Si oyen, ay, qué bonito se oye, ay, va a venir Jesús. Sí, Jesús, ya ven. Pero en su corazón no hay nada. No hay nada. Nada. He hablado con personas no creyentes y respeto su fe de ellos, ¿verdad? He hablado con personas no creyentes que sin que yo les mencione Mateo 24, 27, 30, Mateo 24, 27, 30, ellos me lo mencionan y son incrédulos. Hace, no sé, un par de años, yo estaba con un ingeniero por un asunto aquí de la congregación en Guadalajara, y el ingeniero me dice, oiga, su Biblia, vea cómo dicen ellos, su Biblia dice que cuando Jesús venga todo ojo le verá. Me dijo él, ¿qué espectáculo va a ser ese? No, va a ser un gran espectáculo, ni Televisa lo va a tener. Imagínese, cuando él venga, ¿qué iPhone, qué tablet? En mi reloj voy a tener ya una pantalla donde yo voy a estar aquí trabajando en mi taller y de repente me van a decir, información de última hora importante, véanla. Y voy a prender mi teléfono, pues ahí viene Jesús, mira, está bajando. Porque ahí dice todo ojo lo verá. Quiere decir que todos los medios de comunicación van a enfocar a él la imagen. Y los miles de millones de seres humanos que estén vivos lo van a ver. Pero como no creyeron, me dice él, si me toca, pues lo voy a ver y ya voy a decir, qué chulada. Bueno, ya lo apago porque tengo que seguir chambeando. ¿Así estamos? Eso es para ayudarnos. ¿O tenemos la expectación de que Jesús viene? Yo quiero decirte algo, amado, amada. No te emociones con los cantos, no te emociones con las predicaciones. Porque hay gente que me dice, ¿qué predica, pastor? Sí, pero ¿lo crees? Digo, ¿de qué te sirve que te emociones? Gracias porque me escribes, gracias por su vida, pastor, nos bendijo la palabra, pero ¿lo vives? Ese es el asunto, amados.
Si en nuestra vida, si en mi vida no hay realidad del Evangelio, y no hay realidad porque no lo estoy practicando, no estoy poniendo en práctica nada de lo que Dios me está enseñando, pues yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Les hablé de las descuidadas, ahora le hablo de las responsables o prudentes, como dice la Reina Valera. Las responsables o prudentes, al tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo en su ser interior, no en su mente, no en sus emociones, no. Las responsables o prudentes, al tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo en su ser interior, ellas entienden y de esta manera se mantienen en pureza, se mantienen en sinceridad, se mantienen en lealtad. Y dentro de muchos rasgos más de un cristiano, escuche esto, su profesión de fe la mantienen hasta su encuentro con el esposo que es Jesús. Te lo vuelvo a decir, las responsables o prudentes, al tener las escrituras o la palabra de Dios, el Espíritu Santo en su ser interior, pero activo, en movimiento, respetando, sujetándose a ellos, haciendo lo que ellos dicen, estas responsables o prudentes, que ahí entramos hombres y mujeres, entienden y de esta manera se mantienen en pureza, en sinceridad, en lealtad y en muchos más rasgos de un cristiana verdadero. Por eso dije, su profesión de fe la mantienen hasta su encuentro con el esposo que es Jesús. El cristiano o la cristiana tiene que mantenerse puro, leal, justo, equitativo, generoso, bondadoso, paciente y todas las características. ¿Hasta cuándo me tengo que mantener yo? Hasta que Jesús venga. ¿Por qué cree que aquí dice? No crea que lo dice en el sentido físico. Cuando dice aquí Jesús en el versículo 5 de Mateo 25 verso 5, traducción lenguaje actual, como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas, les dio sueño y se durmieron. No crea que está hablando de que se hizo de madrugada. Ay, Jesús, dijeron que tu venida era a las 11 de la noche y ya son las 3 de la mañana y se me cierran los ojos, ya no aguanto. No, de eso no está hablando. Cuando Jesús venga, por decir algo así, si llega a las 12 del día, hora de Japón, ¿qué horas son aquí? ¿Qué horas son aquí? Es de madrugada. Ay, mi Beto ahí con su gorro, su osito aquí, ¿verdad? Y de repente el oso vuela por ahí, el gorro también y todos los demás. ¡Vámonos! O sea, no está hablando aquí de que de madrugada y como estoy dormido, pues no me voy. No, hombre. Así sean a las 5 o 6 de la mañana u 11 de la mañana, aquellos que hasta que les chifle el sol se levantan, ¿verdad? Ahí están 11 de la mañana, que no vas a ir a la escuela, ya son las 11 del día. No, estemos dormidos, estemos como estemos en un hospital ahí casi muriendo con suero, es el arrebatamiento, a volar el suero y en la cama de hospital, vámonos, porque ya sanaste. No, en el arrebatamiento van a haber impresionantes bendiciones. Imagínense, los que tienen cáncer están muriendo y viene el arrebatamiento y oye, conejo, y el doctor dice, mi paciente si ya estaba a punto de colgar los tenis, pues ya lo sanó. Iba a vivir sano por la eternidad. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Por qué estoy usando este texto en esta parte de la conferencia? Porque así es, porque así va a suceder. Pero ¿con quiénes? ¿Con las responsables o con las prudentes? Aquí porque habla de mujeres, pero esto es aplicable también a varones. Pero cuando es así, amados, es así. Ahora, ¿por qué a las responsables o a las prudentes, varones y mujeres, nos vamos con el Señor o se van con el Señor? Bien sencillo. Porque tienen sus lámparas o antorchas con aceite, que es el Espíritu Santo, que da vida o movimiento a las escrituras, y que en el creyente o en la responsable o prudente, por leerlo así, ellas o ellos van depositando en su corazón todo lo que Dios les da. Repito, ¿por qué las prudentes, por qué las responsables se van o nos vamos?
porque tenemos nuestras lámparas o antorchas con aceite, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da vida o movimiento a las Escrituras que el creyente va depositando en su corazón. Si en tu corazón y el mío no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Y puede haber palabra de Dios, pero si no la obedecemos, tampoco el Espíritu Santo hace nada. Eso tenemos que comprenderlo. Todo esto que estoy comentando, etcétera, etcétera, es por el tema que nos aborda esta noche. No hay realidad del Evangelio sin practicarlo. Entonces, usted y yo, de todo lo que ya hemos escuchado, de todo lo que continuemos escuchando, que Dios nos está enviando, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en acción. No hay llenura del Espíritu Santo si no hay palabra de Dios en nosotros moviéndonos, si no hay palabra de Dios en nosotros dirigiéndonos. Les recuerdo, el Espíritu Santo no vino con otra doctrina. Eso lo puede usted leer en Juan 16. El Espíritu Santo no va a enseñar otra cosa. Él solo va a recordar lo que Jesús ya nos enseñó. Y entonces, ¿qué vivifica el Espíritu Santo? La palabra de Dios que está en nuestro corazón. Pero ¿cómo es que está en nuestro corazón? Porque nosotros lo estamos practicando. Como se lo he comentado en los diferentes comentarios que he hecho en esta conferencia. Toda palabra de Dios que está en ti y en mí, tarde o temprano vamos a echar mano de ella. Tarde o temprano. ¿Nos enfermamos diario? ¿O tu familia todos los días está en un hospital o está enfermo? ¿Así es? No, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se enferma, ¿de qué escrituras echas mano? ¿Me estoy dando a entender? Todos los problemas que tenemos a diario, porque todos tenemos problemas a diario, a veces leves, a veces muy fuertecitos, etcétera, etcétera. ¿De dónde echamos mano? De la escritura que corresponda, de la palabra de Dios que corresponda. Pero ¿quiénes echamos mano? Los que somos de este grupo de las responsables o prudentes. Concluyo donde inicié esta enseñanza, ahí en Primera de Corintios 7, 18, 19. Primera carta a los Corintios 7, 18, 19. Nuevamente leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice, el que pasó por la ceremonia de la circuncisión, dice Pablo, antes de hacerse cristiano, no debe hacer nada al respecto. Y si no estaba circuncidado, no debe circuncidarse. Verso 19. Que el cristiano se haya circuncidado o no, no tiene importancia. Lo verdaderamente importante es guardar los mandamientos. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Él está escribiendo esto porque en muchas congregaciones cristianas, antes de que llegara el cristianismo, llegó el judaísmo. Entonces ellos se circuncidaban. Entonces decía Pablo, si ya te circuncidaste así, quédate. O sea, ¿no? Es como alguien que se pone algo ahí, no sé, en el cuerpo. Ay, yo soy cristiano y me lo quito, ¿no? Cuando se puede hacer eso está bien, pero cuando no se puede hacer, pues ya ni modos. Pero Pablo decía, lo que se ocupa es que guardar los mandamientos de Dios. Aquí la palabra guardar, del vocablo griego teresis, guardar, que está en el verso 19 de 1 de Corintios 7, guardar del vocablo griego teresis, esto es lo que significa cumplimiento exacto de lo que se le manda. Eso significa aquí guardar, cumplimiento exacto de lo que se manda. Casi concluyendo, los religiosos israelitas creían que por ir al templo o dar sus ofrendas o participar de sus ritos religiosos o simplemente porque eran de la ascendencia de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Así creían ellos. Lo mismo nos puede suceder a usted y a mí, que asistimos a una iglesia cristiana y digamos, no, pues ya estoy en una iglesia cristiana, pues ya soy hijo de Dios. De favor atiende esta verdad. Todo lo externo que manifestemos, en semejanza al Evangelio de Dios, no sirve para vivir con Dios. No sirve, espero darme a entender. Todo lo externo que manifestemos en semejanza al Evangelio de Dios, nos sirve para vivir con Dios para siempre. ¿Qué me refiero a lo externo? Pues asisto a mi iglesia, canto, saludo de mano y le digo hola hermano, hola hermana y etcétera, etcétera, que es como lo hace la sociedad en general, saludarse,
decirse de cosas, ser amables, no sé, y otras cosas más. No, atienda esto, por favor. El cumplimiento en nuestro ser interior de cada mandamiento de Dios, el cumplimiento en nuestro ser interior de cada mandamiento de Dios es lo que nos hace posible que cuando Jesús regrese, nosotros estemos con Él. Es lo único, no hay otra cosa. Y ese ya es trabajo de usted y trabajo mío. Porque como le dije a la entrada de esta conferencia, ¿se acuerda que le dije? Que el Evangelio es ¿qué? Es como un educador. Lo que yo estoy ahorita haciendo es comunicarle parte del Evangelio. Entonces, el Evangelio es como un educador, un instructor, que comunica preceptos, normas de conducta, etcétera, y únicamente hasta que una persona lo experimenta, le capacita para que, ayudado por la gracia de Dios, lo exhiba a cada uno de ellos. ¿De qué? De los preceptos, de las normas, de las verdades. De otra manera, no hay realidad. Entonces yo le animo para que hagamos una profunda reflexión. ¿Qué hemos hecho con todo lo que Dios ya nos ha dado? Si solamente tomé notas, solamente escuché, únicamente me expuse, ahora ya sé de esto, de aquello, pues no. Lo que importa, como leí el texto en 1 Corintios 7:19, es la vivencia del Evangelio. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias. Muchísimas gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Gracias porque por tu amor tan grande, por tu amor tan grande y generoso que es, hoy nos das esta enseñanza. Hoy nos instruyes conforme a tu palabra, Señor, para decirnos claramente que toda instrucción que tú das solo tiene un propósito. Claro, respeta nuestra voluntad, pero solo tiene un propósito: llevarlo a la práctica. De esta manera fue como el pueblo de Israel salvó a sus primogénitos. De esta manera es como Noé y su familia se salvaron del diluvio. De esta manera es como un día iremos a vivir contigo por la eternidad, Señor. Pero necesitamos nosotros tomar una decisión real, tomar una decisión determinante y radical. Tú y yo, iglesia, tú y yo, amigo, amiga que estás aquí, me estás escuchando, necesitamos tomar una decisión de raíz. ¿Cuál es esa decisión? Si nos vamos a determinar a obedecerle a Dios, pero es voluntario. El cristianismo es por fe. Ahí toma tu decisión con Dios, ahí donde estás en tu lugar. Y quienes nos están viendo en las plataformas, oyendo en las plataformas, con todo amor y respeto, ahí decida usted. Y ya la decisión que usted tome es válida, porque usted tiene, es suya su voluntad. Así es que, Señor, te damos gracias por la enseñanza, y yo sé que aquí está tu Espíritu Santo. Aquí está tu Espíritu Santo que nos redarguye, pero que también nos capacita para poner por obra tu voluntad. Y yo sé que estás aquí, Señor, con todos, diciéndonos: escoge esto, escoge mis caminos, escoge lo que yo te he enseñado para que te vaya bien. Así es que te damos gracias por tu amor, gracias por tu gracia y por todo, Señor, lo que nos has dado hasta aquí. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, amén, amén. Que tenga bonita noche, un abrazo.